Me vestí con mi mejor polera color ciruela para la ocasión. Y nada, un poco conversar del análisis de la temporada, cómo cerró el año pasado, qué produjimos, qué pasó durante todo el año agrícola y qué pasó o qué esperamos que sea la producción de este año. Así que un poco, ¿cuál es la foto del cierre del año 2022? Creemos que Chile tuvo una producción final del orden de unas 103.000 toneladas secas como producción total, un poquito más alto que lo que nosotros teníamos estimado. Nosotros pensábamos que iba a ser en torno a las 90, 95.000. Y además que nos dimos cuenta que probablemente el potencial productivo que tiene Chile es más alto que las 97.000 que nosotros pensábamos que teníamos. Hoy día estamos pensando que Chile puede ser capaz de producir entre 105.000 o 110.000 toneladas secas. Así que hemos ido corrigiendo nuestros datos. Creemos que ese fue el cierre final del año. La fruta fresca, la exportación de fruta fresca llevada a fruta seca, considerando un 88% de rendimiento, la estimamos en 20.400 toneladas secas equivalentes, 82.600 toneladas para la industria, y de eso un 75,5% es fruta al calibre 100. Con eso llegó un disponible del orden de 62.000 toneladas de fruta marketeable al calibre 100 el año pasado. Creemos que ese fue el cierre del año. ¿Dónde estamos produciendo esta ciruela? Según la última actualización de los catastros del CIREN, que están bastante actualizados desde el 2020 al 2022, nos están hablando de 12.530 hectáreas. Yo personalmente creo que puede haber un poquito más, porque la última actualización fue la de la séptima región y me subió solo 79 hectáreas respecto al reporte anterior. Yo creo que puede haber algo más, pero las estadísticas oficiales son esas, concentradas fuertemente en la sexta región, casi el 69% de la superficie, la región metropolitana y las séptimas regiones. La quinta región y las otras regiones, la verdad es que con muy poca importancia. Y dentro de estas 12.500, ¿cómo se reparten? En el caso de la región metropolitana, la evolución, bueno, presenté el cuadro, todos los tres cuadros que voy a mostrar, que es de la metropolitana, de la sexta y de la séptima, están el ciruelo europeo, la cereza, los nogales, como los dos cultivos que más se han plantado en el último tiempo, y el cultivo dominante que había en la zona cuando partieron los catastros. En el caso de la región metropolitana, más o menos se mantiene la participación en el total frutícola de la región con un 5%. Tuvimos el pico importante en el 2004 para adelante, cuando se plantaron muchos huertos, ¿cierto? Y después ha tendido a bajar un poco por el cambio fuerte, especialmente con nogales. Los nogales pasaron de ser el 9% al 30% de la superficie frutícola de la región metropolitana. Las cerezas también crecieron en forma importante y la uva ha crecido a la mitad prácticamente. Lo decían al principio, ¿cierto? Ha perdido importancia en la participación. Los otros cultivos relevantes en la metropolitana, las paltas, los olivos. Pero mantiene su participación del 5%. ¿Dónde están esas ciruelas? Básicamente, Buin, Paines, Melipilla, Pirque, San Pedro y otras zonas, zona de Polpaico, la zona norte de Santiago, algo más. Pero básicamente en esos sectores se concentra. En el caso de la sexta región es mucho más potente el crecimiento, ¿cierto? O sea, más que se duplicó la participación en el total frutícola, representa el 9%, 8.600 hectáreas, y hoy día siguen más o menos fuertes las plantaciones en esa zona. Las cerezas crecieron muchísimo, del 1,5% que eran al 24%, el nogal también, y la uva de mesa era también el cultivo dominante, también ha caído muchísimo en su participación. ¿Dónde están concentradas? Fundamentalmente Valle Colchagua. El Valle Colchagua es el que es potente, ¿cierto? La zona de Lolol, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo, Chepi, Canancagua, todas zonas del Valle Colchagua. Realmente ahí está la producción fuerte de las ciruelas en Chile. En el caso de la séptima región, un poquito más de 1.000 hectáreas plantadas, más o menos mantiene su participación del 1% de la superficie total frutícola, ¿cierto? Ha crecido fuerte la cereza, lo mismo, el nogal, y el manzano rojo era la especie dominante en su minuto, que ha caído, imagínense, del 50% al 17% de su participación. ¿Ah? O sea, claramente se han cambiado por otra especie, ha crecido mucho el avellano europeo y los arándanos tuvieron un crecimiento fuerte. Y donde se concentran
la zona Talca, Pencahue, algo Curicó, Teno, ¿cierto? En esa zona principalmente está la superficie de la ciruela. La pregunta es si se está plantando, no se está plantando, qué se planta, ¿cierto? Me preguntan a cada rato, ¿planto ciruela, no planto ciruela? Más que darle una respuesta, es mostrar un poco qué es lo que está pasando, tanto con los viveros, con las plantas, con los precios. Esta es una lámina que la presenté hace como 4 años en otro congreso, en que mostraba qué había pasado entre la evolución del precio, que es la curva roja para un calibre 70, un calibre bien promedio, contra las plantaciones por año. La ciruela venía de años muy re malos, del 2000 y para atrás, ¿cierto? Y nos encontramos con los precios buenos del año 2004, 2005, básicamente por el arranque que había tenido Estados Unidos, por las bajas producciones de Estados Unidos, ¿cierto? Y nos encontramos con unos picos de precios que no los habíamos visto hace rato, que hoy día parecen bajos, pero en su minuto, cuando veníamos de 80 centavos, irnos a $1.50, eran muy buenos precios. Y plantamos muchísimas ciruelas en esos años. Las barras amarillas son más o menos lo que se plantó por año, ¿cierto? O sea, llegamos a plantar, imagínense, casi más de 2.000 hectáreas. Entre 1.500 y 2.000 hectáreas plantamos en esos años. La mayoría de los huertos que uno ve hoy día son 2005, 2006, 2007, años que plantamos muchísimo. Después tuvimos una baja de precios, los años 2010, 2012, malos precios, y volvimos a tener un pique el año 2014, de precios mucho más altos, en que no se volvió a replicar el aumento de plantación. ¿Por qué no? Básicamente por lo que mostrábamos en los cuadros anteriores, un aumento importante de plantación de cerezos y de nogales que tenían mucho mejor precio y mucho mejores expectativas que la ciruela, ¿cierto? Y se mantuvieron plantaciones más o menos normales, 300, 400 hectáreas por año, que es más o menos lo que debiera pasar. Sin embargo, hoy día nos encontramos con una realidad distinta de nuevo. Esta es la misma curva, pero aquí tomé 3 calibres, 6.7, 7.8, 8.9, que ha pasado desde el año 99 al 2022 con los precios. Estos son precios promedios de la industria, ¿cierto? Está el pic del 2004, de nuevo vemos el pic del 2014, y después tenemos hoy día los precios buenos 2021, 2022, probablemente esta temporada de nuevo tengamos buenos precios, y nos encontramos con un escenario en que los nogales, nadie está plantando, los cerezos están bastante quedados, la uva, para qué decir, la uva de vino, ¿cierto? O sea, uno se plantea, ¿qué planto? Y hoy día ve la foto y ve esto. Entonces pareciera que la ciruela es lo que mejor está hoy. ¿Con qué nos enfrentamos con esta situación? Que en los viveros no hay planta. Si yo quisiera plantar hoy día no hay planta. Tengo planta para un año más, ¿cierto? Los precios de las plantas que han subido muchísimo. Hoy día menos que eso no encontramos planta, ¿cierto? Y que probablemente esperemos plantaciones para este año 2023 y yo creo que para el 2024 entre 700 y 1.000 hectáreas por año. Entonces va a aumentar muchísimo nuestra superficie, que hay que tenerlo a la vista. Probablemente también, si en algún minuto los precios bajan, mucho huerto viejo que está produciendo poco, que lo mantenemos hoy día por los precios, también salgan. Ahí algo se pudiera equilibrar, pero claramente todas estas plantaciones nuevas vienen con potenciales productivos mucho mejores, con riego por goteo, con manejos más modernos, que somos capaces de producir más alto. Entonces, esta es la foto que nos encontramos hoy día en términos de superficie, plantaciones y lo que podríamos esperar para adelante. A nivel mundial, ¿en qué estamos? Siempre es bueno pasar una foto rápida, ¿cierto? Básicamente ver qué pasa en Argentina, Francia, Estados Unidos, como los 3 principales países. Argentina actualizó hace poquito su catastro de superficie, ¿cierto? Llegó a tener un pic de 18.000 hectáreas, hoy día la están situando en torno a 10.500 y probablemente si uno ve huertos productivos con buenos potenciales sea algo menor que eso, ¿cierto? ¿Dónde está la ciruela en Argentina? Básicamente en el sur de Argentina, la zona de San Rafael, General Alvear, más del 80% de la superficie, ahí está la zona importante. Los huertos, en general huertos pequeños, o sea, más del 70% son huertos de 1 a 5 hectáreas. Mucho productor, pero huertos chicos. Acá en Chile no somos tantos productores, probablemente seamos unos 600 productores, un poquito más, y probablemente la superficie promedio sea en torno a 25 o 30 hectáreas. ¿Qué les ha pasado? Lamentablemente han tenido heladas los últimos 4 o 5 años, le han pegado heladas tardías. El año pasado tuvieron heladas en octubre y después a fin de octubre, que realmente los castigó mucho. La verdad es que los problemas, más que la piedra que uno escucha a veces, que es lo que daña,
la helada de primavera es lo que le está perjudicando mucho los últimos años. Y eso se grafica un poco en esto. Si uno ve las producciones, era básicamente un serrucho, ¿cierto? Un año bueno, otro año malo, pero los últimos tres, y después el 2022, 2023, es una curva más plana todavía, que ni siquiera tienen pic de producciones. Se han movido entre las 10.000 y las 20.000 toneladas, probablemente para este año estén de nuevo en ese rango de producción. O sea, esos pics de 40.000, 50.000, la verdad es que no, lamentablemente no los han podido tener. En el caso de Francia, más o menos mantienen su superficie, 11.500 hectáreas, también son huertos pequeños, 10 hectáreas, ¿cierto? Un montón de productores, más de 1.000 productores, y debieran producir en situaciones normales unas 40.000 toneladas. Sin embargo, lo mismo, llevan 2 años en la misma fecha, el día 5 de abril del 2022 y del 2021, que les pegó helada con inicio de cuaja, en que realmente los han liquidado su producción. Y llevan 2 años produciendo más o menos 15.000 toneladas. De las 40.000 que pudieran producir, están produciendo solamente 15.000. Muy parecido a la situación de Argentina. En el caso de Estados Unidos, algo pasaba en Estados Unidos que era muy fácil tener la información siempre de producción, de superficie. Ya llegan unos 3 o 4 años que no están publicando esa información, entonces se hace un poquito más difícil. Pero básicamente la tendencia en el tiempo fue ir bajando su superficie, ¿cierto? Esto está, imagínense, del año 20, tenían 50.000, 60.000 hectáreas de ciruela, hoy día más o menos tienen 18.000 hectáreas productivas, básicamente en la zona norte de California, alrededor de Sacramento, ¿cierto? Y con producción en el último tiempo de orden de 60, 65.000 toneladas. Los americanos, a diferencia de lo que pasaba en Francia y en Estados Unidos, básicamente ha sido problema de temperatura, calor, sequía. Este año de nuevo tuvieron sequía importante y hoy día que están en floración han tenido mucha lluvia, mucho frío. De hecho, la floración está atrasada más o menos una semana. Entre 7 y 10 días viene a atrasar la floración. Así que vamos a ver cómo los va a perjudicar esa situación de hoy día. En términos de temas agrícolas, hacer una pasada rápida a lo que fue poda, floración, cuaje y raleo, algunos puntos importantes a tener en consideración que estamos viendo, las estimaciones que hicimos y una liquidación promedio del año pasado. La poda, diría que la poda del año 2022 fue una poda en que tuvimos más gente disponible. Sí, siempre digo que hay podadores y cortadores de madera, ¿cierto? Uno va a los campos y de repente aparece harta gente, pero no saben nada, entonces cuidado con ese tema. Pero sí ha habido más gente disponible. La poda ha sido un ítem que se nos ha puesto caro, ha subido harto de precio, hoy día cuesta podar por menos de 1.000 o 1.200 pesos para la gente, va el contratista. Sin embargo, es un tema que uno tiene que mirarlo bien. Una buena poda se va a traducir probablemente en un buen rendimiento, en buenos calibres, ¿cierto? Entonces, ha subido, sí, pero es una pega muy importante hacerla. Tuvimos mucho mejor regulación de carga el año pasado, ¿cierto? Veníamos conscientes que el año anterior había sido calibre más chico, que necesitábamos trabajar eso, así que se hizo mucho mejor ese trabajo. Se ha ido aumentando estas pinturas, le pongo comillas, perjables, tipo Tifi, tipo Mamul, ¿cierto? Que me parece una alternativa interesante y reemplazando la pintura de poda. Y ha habido un aumento importante en los equipos neumáticos, que bueno, hay un stand que parece interesante. Lo que sí me parece importante decir que no por cambiarnos a equipos neumáticos vamos a ser capaces de podar 1.000 plantas por día. Porque queremos pasar de podar 25 o 30 plantas en un esquema normal a podar 500, 1.000. Eso es imposible. Si quiero regular carga, tengo que hacer bien el trabajo. Y traigo un cuadro que también lo he mostrado un par de veces, pero nunca está de más. Más o menos la cantidad de frutos y dardos que yo debiera tener en un árbol para tener una producción de 10.000 kilos por hectárea. O sea, estamos hablando que necesito 4.000 frutos por árbol en densidades más distantes, a 5 por 3 necesito 2.500 frutos por árbol. En la cantidad de dardos, ahí está dependiendo de la cuaja, ¿cierto? No necesito tener 5.000, 8.000, 10.000 frutos por árbol. De repente se nos olvida un poquito eso y nos vamos a problemas de calibre, problemas de conversiones, problemas de azúcar. Necesitamos regular la carga. En términos de frío, un año maravilloso. Tuvimos una acumulación de frío muy buena, ¿cierto? Se lograron muy bien las horas de frío y eso nos permitió entrar a una floración casi perfecta.
veníamos bien regulados de poda y una muy bonita floración en que se tradujo en qué. Yo diría básicamente en el 80% de los huertos una floración bastante regulada, ¿cierto? Yo la separo una floración pobre, una floración más o menos normal, una floración exagerada. Yo diría que en la mayoría de los huertos una floración bonita, equilibrada, que se veía bastante bien. Fue un poquito más adelantada que el año anterior, anormal. Acuérdense que la primavera, la floración del 2021 fue más bien tardía, incluso en la zona norte de Santiago tuvimos 15 o 20 días de atraso, que fue muy malo en producción. Este año fue muy normal, 2 o 3 días adelantado, anormal. Pareja, hubo incluso huertos que la aplicación de cianamida prácticamente no se notó, ¿cierto? La hora de frío hicieron su trabajo bien. Más bien fue fresca la floración, no hubo problemas de temperaturas altas. Incluso tuvimos una pequeña helada el día 21 de septiembre, no fue muy fuerte, en algunas zonas 0,5 bajo cero, 1 bajo cero, pero no descuidarse porque tengo huertos, especialmente en la zona de Colchagua, que sí hizo daño. Huertos que tuvimos producción de 6.000, 7.000 kilos por hectárea, cuando todo el resto estuvo bien, o sea, sí se notó. No hay que descuidarse de eso cuando tenemos esos eventos. Las cuajas, bien, súper bien. Empezamos a ver que se veía bien la fruta, que se veía bien regulada. Los raleos no fueron exagerados este año, tuvimos que hacer mucho menos raleo. Pero sí es importante, porque también me lo topé en altos campos, que dado que tuvimos una floración regulada y la cuaja se veía más o menos bien, uno se queda tranquilo. ¿Sí? Y yo digo siempre, no dejen de contar, porque nos encontramos con sorpresas. Huertos que se veían perfectos, contábamos, igual teníamos 5.000, 6.000, 7.000 frutos. Entonces, no porque visualmente lo vemos bien, no hagamos ese conteo. Pero estuvo muy bien. Seguimos avanzando y cosas que se nos están repitiendo hace un rato, los pulgones. Una plaga que es tan re sencilla, pero yo diría que ya llevamos 2 o 3 años en que los pulgones se nos meten. Se nos meten y que nos causan daño en la fruta. Estemos atentos, métanlo en los programas fitosanitarios, porque estamos descuidándonos un poco de ese tema. Lo mismo esto, el tiro munición, yo diría que ya hace un rato está apareciendo en los huertos, incluso en la fruta, estamos viendo, es muy similar a veces a la aplicación de herbicida para control de sierpe, ¿cierto? Pero estamos viendo, si bien es bastante cosmético, para el caso de la fruta de la exportación en fresco, sí nos puede perjudicar, y es tan sencillo como adelantar algunas aplicaciones de fungicidas, de azufre, tebuconazol, no meterlas tan tarde, no solo pensar en roya, sino que también pensar en tiro munición. Esta es más jodida, cabrito, estoy viendo mucho cabrito en huerto, mucho cabrito. Llegamos a los huertos que se han deprimido, que le echamos la culpa al cáncer, a falta de fertilizante, falta de riego, y cuando empezamos a revisar nos estamos encontrando con cabrito. Cabritos muy dañinos, se comen las raíces, nos puede matar los huertos, no se descuiden. Y es muy fácil verlo. ¿Ah? Insisto, le echamos la culpa a cualquier cosa, pero el síntoma más o menos se repite siempre. Y lo último, nuestra querida chirigüita, ¿cierto? Este pajarito que se come las yemas florales, ¿cierto? Las 2 fotos son en el mismo día, un árbol al lado del otro. En un caso se comieron las yemas, en el otro caso no se comieron las yemas. Y esa es la diferencia, no tener ni una flor a tener una floración normal. No hay que descuidarse. Este pájaro empieza a comer ahora, empieza a comer desde principios de abril, come todo el invierno y nos damos cuenta cuando florece. Y va aumentando. Se mete un huerto y al otro año va a comer más. Y va a comer más, va a comer más. Y tengo huertos que se comieron este año 40 hectáreas. Entonces, no descuidarse con el pájaro. Seguimos avanzando. Nos paramos en noviembre del año pasado. Esta es la foto que veíamos nosotros. Nosotros pensábamos que este año veníamos con unas 87.000 toneladas. Estábamos viendo menos fruta que el año anterior, ¿cierto? Pensábamos que la exportación en fresco iba a ser entre 12.000 a 14.000 toneladas seca equivalente, bastante menos que lo que finalmente fue, ¿cierto? Y que íbamos a tener un total de industria del orden de 73.000 toneladas. También sabíamos y ya estábamos mirando que los calibres venían mejores que el año pasado. Así que decíamos, viene un poco menos de fruta, viene más grande, va a haber algo menos de fresco, vamos a quedar en números más o menos parecidos a los que fueron. Les voy a mostrar en 2 láminas más cómo terminó el año. Después nos pasamos a las liquidaciones finales, diciembre del año pasado. Esta es una liquidación ponderada, cada uno tiene su liquidación, ¿cierto? Pero claramente estos precios, si los vemos hoy día, son los mejores precios que nunca hemos tenido en la ciruela, como liquidación. Alguien puntualmente podrá haber vendido algún año, el 2014, mejor que esto, pero como liquidación, esta es la mejor que hemos tenido de los últimos. Bueno, yo nunca he visto una como esta.
lejos la mejor, extraordinario para el negocio, ¿cierto? Nos pasamos a la fruta fresca. La Dayan fresca y la exportación, y lo hemos dicho muchas veces, y yo también lo he dicho acá, son negocios bien complementarios a la industria del seco, ¿cierto? Es una buena alternativa para ir mejorando nuestra rentabilidad, siempre y cuando lo hagamos bien, ¿cierto? Ahí tenemos un poco la estadística, cómo fue pasando. El 2022 hablamos de esas 20.000 toneladas, un crecimiento importante. Lo que sí el año anterior había sido de precios más bien malos, ¿cierto? Quizás lo que llegó más temprano, buenos precios, las últimas llegadas, a mí me comentaron precios de 20, 30, 40 centavos, que eran muy malos. Y nosotros pensábamos que dado eso, bueno, había pasado porque llegamos tarde, teníamos el problema de la logística, los barcos, todo lo que pasó, ¿cierto? Pero pensábamos que dado ese escenario, no mucha gente lo iba a hacer, o si iba a ir a los números que estábamos pensando, las 12.000 o 14. Quizás íbamos hasta diciembre, íbamos con esos números. Pero a principios de enero las exportadoras de fresco salieron fuertes, a poner mínimos arriba de las mesas y entusiasmaron a muchísimos productores para que lo hicieran. Y esto se tradujo en que finalmente el dato es prácticamente igual el 2022 al 2023. Esto está el 12 de marzo, si falta algo, falta muy poquito. Los números son prácticamente iguales. Y la verdad es que en lo personal yo no pensé que iba a ser así. Este es un dato que me sorprendió. Lo que esperábamos en términos de producción de Chile estaba bien, pero este dato nos sorprendió a todos porque fue mucho más. Esto está representando hoy día más o menos el 20% de la producción de Chile. Y en la tarde escucharemos si esto va a crecer, se va a mantener, si estamos en el tope. No sabemos. Vamos a ver qué pasa con los precios. Hay harto ruido también, algunos que dicen precios buenos, precios malos. Y sí vimos que fue mucho más temprana la exportación este año. Nos apuramos para llegar temprano. Ahora, esa apurada a veces se traduce en eso, ¿cierto? Esa fruta es muy mala y nos echa a perder a todos el negocio, ¿cierto? Fruta verde, con poco azúcar, mal sabor. Tenemos que ser cuidadosos de este negocio. Si queremos seguir y queremos que nos ayude, no podemos mandar este tipo de fruta. Tenemos que trabajar para hacer buena fruta. Nos pasamos el secado y la cosecha. Ahí incluso este año metí la máquina, la cabalgante, ¿cierto? Que después en la tarde Pablo lo va a comentar. Otra tecnología que se está metiendo también en otro sistema de plantación. ¿Qué nos pasó en la cosecha y el secado? Una cosecha que partió más o menos en fecha. Teníamos proyectado partir 6 de febrero. Yo diría que esa semana sí partió la cosecha, pero sí cayó muy rápido la presión por las altas temperaturas que tuvimos. Íbamos bien y esa semana se empezó a caer la presión y hubo que apurar el ritmo de cosecha, especialmente huertos que cosechábamos el 20, 22 de febrero, hubo que adelantarlos por esa caída de presión, ¿cierto? Ahora tuvimos unos buenos volúmenes, yo diría que en general dentro de las expectativas que teníamos proyectadas, huerto un poco más, huerto un poco menos, pero no tuvimos grandes sorpresas respecto a lo que esperábamos. Buena calidad de azúcar, buenos calibres, que se ha manifestado hoy día lo que vemos en las plantas, ¿cierto? ¿Para qué decir las condiciones de secado? Increíble este año, calor que no se quiere ir, hemos podido terminar todo, probablemente la otra semana ya no quede nada en las canchas, que esté muy bien. Y conversiones relativamente normales, conversiones 3-1, 3-3-1, siempre es un bonito tema de discusión en los campos, si eso es bueno, si eso es malo. La verdad es que yo creo que es una conversión normal para la fecha. En la medida que cosechemos con máquina, es difícil tener mucho mejor que esos números. Entonces, en la medida que tenemos esos rangos y no se nos vaya 3.5, 3.7, yo creo que en esos niveles vamos a estar siempre. Con toda esta información, parados hoy día en marzo de 2023, creemos finalmente que la cosecha de Chile va a ser del orden de 97.000 toneladas métricas, un pelito más que lo que teníamos en noviembre, pero lo teníamos leído de esa forma, ¿cierto? Y esas 97.000 le vamos a restar las mismas 20.400 de la fruta fresca, mostrábamos que los números son prácticamente los mismos, ¿cierto? Un disponible industria 76.000, calibre mucho mejor, en la lámina de principio teníamos calibre 85, a mí me parece que al menos va a ser un punto más el calibre este año, que eso estuvo muy bien. Eso me cambia la curva hacia el calibre 100, ¿cierto? En vez del 75% me voy casi al 87%, y un disponible industria al marketeable de 66.000 toneladas.
O sea, en conclusión, yo diría que estamos en una súper buena temporada agrícola, hemos hecho más o menos bien el trabajo en los campos, estamos concientizados en los manejos, estamos haciendo bien lo que son las aplicaciones fitosanitarias, los cuidados, estamos claros que estamos gozando hoy día puntualmente de un negocio bueno, que hay que cuidarlo, que hay que trabajarlo bien, que a lo mejor puede cambiar en la medida que los países productores vuelvan a tener sus producciones normales, probablemente los precios van a ser distintos, ¿cierto? Pero no se lo tiene que olvidar nunca la calidad, tenemos que producir bien, que si entramos con una fruta buena a la planta va a trabajar bien. La planta no va a arreglar la fruta que les mandemos. Por lo tanto, los que estamos aquí tenemos que hacerle pega bien para pasarle la pelota a los procesadores y a las industriales. Y ahí estamos. Muchas gracias.